Estimado licenciado, doctor, muy buenas tardes. Le saluda Gustavo Iguago, estudiante de sexto nivel de educación intercultural bilingüe. En este caso, la oportunidad para realizar el trabajo de bilingüismo y revitalización lingüística. Un caso que se realizó, sí, sobre un modelo de etnográfico comunicativo de reinserción lingüística de la nacionalidad andua, de la lengua Okatsekati, ¿sí? Bueno, la lengua Okatsekati de la nacionalidad andoa se suma hoy a una lista cada vez más larga de las lenguas extintas en el mundo. También se habla que esta lengua se habló hasta mediados del siglo XX en lo que es en nuestro país y también en Perú, en los sitios de los ríos Bobonosa y Pastaza. El Kazakhati pertenecía a la misma familia de otras de las lenguas de los záparas, el equito y el arabela, entre otras lenguas también extintas. Los andoas han vivido un proceso de quichuaización, así como también otras poblaciones, como ya se nombró, de las otras poblaciones amazónicas, como los históricos záparas, los iquitos y el arabela. Este proceso de reinserción lingüística, los endoas lo asumen como un elemento constitutivo. ¿Por qué constitutivo? Desde su reconocimiento como nacionalidad por parte del Estado ecuatoriano como una nacionalidad, la nacionalidad endoa, en 2003 los andoas y su dirigencia, sus líderes comunitarios, se han propuesto a mediano y a largo plazo la reinserción de su lengua originaria, ¿sí? Desamparados hoy en día por un marco constitucional que garantiza el derecho cultural y lingüístico. También a partir del año 2011, este espacio, el espacio inicia de esta inserción lingüística ha sido como es asumido por el sistema de educación intercultural bilingüe. Vemos aquí la importancia de la educación en la revitalización de la lengua, ¿sí? Bueno, obviamente la tarea de reinsertar o recomparar una lengua extinta plantea, no obstante, hubo importantes desafíos, como por ejemplo, en este caso, la primera es la naturaleza artificial, es decir, que lo que están haciendo la reinserción o la revitalización lingüística no sea real en este caso, se puede ser artificial, es decir, no hablado por los propios andoas. También la segunda razón es obviamente el irreversible del desplazamiento, es decir, que los andoas en este caso ya están hablando el idioma quichua y prácticamente regresar a hablar su propio idioma, entonces puede ser que esa sea una de las razones de la disfuncionalidad comunicativa. También la tercera razón, no menos importante que los anteriores, atañe a los agentes del proceso de reinserción. Es posible que los más interesados en la reinserción, según sean agentes externos, no sean los propios andoas, ¿sí? Para hablar su propio idioma, sino más bien agentes o personas externas a la nacionalidad andor. También vemos la funcionalidad, en este caso la funcionalidad de la lengua es siempre plural, en este caso que sean ellos propios hablando. Este fue como un primer cambio de paradigma que tuvo lugar en este trabajo y que ayudó a dar el primer paso dice, y abandonar un funcionamiento quizás ingenuo, decir que sea en el aire, ¿no? Para buscar un funcionamiento orgánico basado en la escritura, en la lectura, en el diario vivir de la nacionalidad andoa. Eso es todo, mi estimado. Muchas gracias. La oralidad y la escritura en la encrucijada de la diglosia. La diglosia es una separación funcional de dos variedades lingüísticas. Esta separación no se da de una manera natural o equitativa. Es una separación arbitraria con intereses sociopolíticos de grupos hegemónicos sobre la dominación de una lengua, una cultura sobre otra. Esto se da en función de representar a una lengua como superior a otra, también haciendo que la lengua inferior
no se represente o no continúe con su práctica dentro de la cultura. Muchas veces se utiliza la lengua superior como única, o tal vez también se dan espacios donde se menciona que la lengua inferior no tiene traducción exacta a la lengua que se está ocupando o de la lengua que tienen intereses los grupos de poder. Tenemos un ejemplo dentro de la lengua española y la lengua quichua, dando valores positivos a la lengua española dentro de y menospreciando la traducción o los valores que tiene consigo la lengua quichua. Estas diferencias hacen también posible que se diferencien a las lenguas o se categoricen a las lenguas también. Quizá mencionando que la lengua que está en un nivel superior o que buscan los grupos de poder que esté en un nivel superior es más formal, escolarizada y permite mayor comunicación. También indicando que la lengua que está en un nivel inferior o que se quiere posicionar en un nivel inferior no permite tal vez compartir la ciencia, escolarizarse, ser formales o compartir valores que aporten también al desarrollo sociocultural. Dentro del ejemplo de la lengua española y quichua, ha habido muchos líderes indígenas dentro del Ecuador que han luchado para que se dé reconocimiento a la lengua quichua como una lengua de ciencia, de valores y de historia. Un logro dentro de esto es la materialización del sistema de educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Esto ha permitido que las culturas indígenas mantengan logros significativos en cuanto a reconocimiento y uso para la lengua. Sin embargo, es importante reconocer que dentro de esto también existen aportes positivos como negativos. La unificación del quichua, por ejemplo, genera también diferencia de oportunidades dentro de la misma cultura o de las personas que hablan quichua. Es importante reconocer que es una problemática que necesita ser atendida, a la cual también nosotros debemos aportar. Y siempre es importante también dar valor a las variedades, a las diversidades dentro de la lingüística, dentro de la lengua, porque cada una tiene su historia, sus conocimientos. Textualidades complejas. Lo analógico y lo multimodal. El lenguaje o comunicación analógico se produce de un modo no verbal, está basado en gestos, posturas, símbolos. Y lo multimodal contempla distintos modos de comunicación, sea a través de imágenes, textos, escritos, música, gestos, la lengua oral, etc. Para entender mejor este término, en el libro nos menciona sobre una experiencia de una mujer andúa con su traje tradicional, con su rostro pintado con una imagen de la anaconda, modelando el barro con sus dedos mientras contaba el origen de la cerámica, entonando un canto de la mujer chicharra, retirando sus manos de vez en cuando del barro para indicar los movimientos de los personajes de su historia y emitiendo sonidos de la chicharra en el monte. Todo esto es una práctica sociocultural que se transmite de generación en generación y de esa manera se forma la comunicación y la socialización de las personas. En lo referente a las comunidades amazónicas, su principal rasgo de comunicación es un modelo no letrado, más se basa en un modelo analógico de signos y de su tejido, es decir, es una forma de escritura propia. Claro ejemplo de la mujer andúa antes mencionada, donde vemos el tejido de barro con sus movimientos manuales. El canto, la vestimenta y la pintura facial no se construye con una totalidad de significados, pero van entrelazados, donde los movimientos de la mano sobre el barro sigue la dirección circular de la anaconda, del diseño de la cara. Los gestos de las manos de la narradora emulan el desplazamiento del personaje del mito. Las frases y el canto y la narración funcionan como símbolos sonoros, representando acciones y secuencias de acciones.
Por tal virtud, la visión compleja de la lengua y la escritura requieren aplicar de una etnografía comunicativa de las prácticas socioculturales, por lo que mencionaremos los principios teórico-metodológicos que se han seguido en la construcción del modelo etnográfico comunicativo de reinserción lingüística de la lengua Katsakati. La descripción de la praxis social, la etnografía de la comunicación. Esta está basada en las prácticas sociales, dando importancia a los hablantes y al entorno sociocomunicativo. En el caso de Andúa, cada miembro cumple uno o varios roles específicos dentro de la comunidad y un mundo material tomando en cuenta no solo las circunstancias físicas y culturales, sino también las temporales y símbolos, así como las implicaciones que tienen para el desarrollo del acto comunicativo, considerando los roles de cada participante y su incidencia en el desarrollo de la comunicación, dando prioridad a las reglas socioculturales explícitas e implícitas, por lo cual el acto comunicativo se ve determinado por el tipo de interacción y de práctica social. Para lo cual este estudio ha propuesto un modelo speaking, es decir, un enfoque semiótico integral, el cual les ha permitido demostrar que el hecho de hablar una lengua no se limita a lo lingüístico, sino más bien se conecta a elementos de distinta naturaleza que surgen durante la comunicación. Buenas noches, estimado licenciado. Les saluda Nancy Villalba, estudiante de Educación Intercultural Bilingüe de sexto nivel, Apoyo Cayambe. En esta ocasión les voy a hablar sobre las comunidades andúas antecedentes y su situación educativa actual. Para desarrollar el modelo de reinserción lingüística en la comunidad andúa se hizo un estudio en los años 2012-2014. Describir brevemente los antecedentes didácticos y el perfil general de la situación educativa actual de las comunidades andúa, que la mayoría de las escuelas primarias en territorio andúa son unidocentes. Los maestros de las escuelas deben cumplir en el currículo impuesto por el Ministerio de Educación las materias obligadamente ciencias naturales, estudios sociales, lengua y literatura, matemáticas, computación, katsaki en el caso de la nacionalidad andúa e inglés. Algunas comunidades como Quillu, Alpa, no cuentan con electricidad. Ninguna autoridad en esa entonces se ha preocupado en llegar a visitar dicha comunidad. En esa situación, los docentes no tenían la capacitación para poder impartir los conocimientos de manera correcta a los estudiantes. Para desarrollar el modelo de reinserción lingüística durante los años 2013-2014, por lo que se ha visto que las escuelas no deben ser el único espacio donde inicie el proceso de rehabilitación de la lengua ancestral de la nacionalidad. Los espacios alternativos especialmente importantes son la vida diaria comunitaria, donde participan espontáneamente sus miembros, donde están los niños. Es la garantía del éxito para cualquier programa de rehabilitación de cualquier idioma materno. Se realizó 5 talleres para la recuperación del Katsakati, la lengua y cultura, donde los lingüistas provenían la información léxica, gramática de la lengua, la traducían a quichua, ya que los andúas también hablan quichua, el español, para lograr su comprensión. Dentro del diseño del modelo, la reinserción de la lengua ancestral se logró con una funcionalidad efectiva, no solamente en el aspecto instrumental, sino también en el simbólico, con 4 contextos principales que cuentan con las festividades, el hogar, la escuela, los programas radiales. Para estos contextos, se desarrolló un listado de palabras y expresiones en andúa, textos relevantes para los contextos respectivos, como son dramatizaciones realistas del contexto comunitario que viven a diario.
las festividades de las nacionalidades andoa en la medida que las fiestas abarcan una gran gama de prácticas significativos políticos, religiosos, culturales, que la gastronomía, donde las mujeres practican, exponen la elaboración de sus cerámicas, alimentos. La participación fue propuesta por los maestros que tenían que participar todos los miembros de la comunidad. Las prácticas socioculturales permitirán la reinserción de la lengua más allá de la teoría, del entorno comunitario familiar. Los maestros de educación intercultural bilingüe son los primeros responsables para la recuperación de la lengua materna. Gracias. Buenas tardes, estimado doctor. Continuando con el tema Un modelo etnográfico comunicativo de reinserción lingüística, la lengua andua o Katsakat. Nombre de la experiencia. Aplicación del modelo al evento comunicativo de elaboración de cerámicas. Desde la experiencia, analizamos un acto comunicativo y determinamos sus aspectos lingüísticos y semióticos en general. En resumen, el tejido de la cerámica suele hacerse en la casa comunal o en la casa de una de las mujeres alfareras. Esto se hace en ausencia de los hombres. Este ambiente fomenta la confianza y compañerismo entre los participantes y en estos actos a menudo terminan conversaciones de tramas muy privadas. Las participantes son mujeres de la comunidad, niñas, jóvenes, ancianas tejiendo la cerámica en un solo ambiente. Los materiales que se utilizan para realizar este tipo de alfarería son el pilche con agua que sirve para suavizar el barro y para ir moldeando la cerámica. Mujeres Andua se dedica a la fabricación de cerámica. La extraordinaria destreza les permite expresar diferentes formas y colores inspirados por la belleza natural del entorno. Su expresión consiste en extraer el manga alfa o mango de la zona, que por lo general tiene un tono brillante. Este debe ser muy húmedo, brillante, suave y limpio, previo a su utilización. Pasar el barro, las mujeres colocan una tabla de madera sobre las piernas, donde van elaborando rollos de madera que darán forma a los objetos producto de su imaginación y imaginación. Quedan finalmente los detalles más chistos de su vasija, de pinturas de papel y de colores naturales obtenidos de los distintos tipos de arcillas. Flores básicas con el blanco, huye, el azul y el negro. El resultado es un perfilado trabajo que ha requerido de mucho tiempo y esfuerzo. El don es muy importante. Representa toda la simbología que el centro humorístico que forma parte de la vida y de la construcción de la vida. Como resultados tenemos. Este tipo de comunicación ayuda a la transferencia de conocimientos no solo de cerámicas, también de cultura oral, medicina y otros ámbitos de la vida comunitaria. La intención de este acto comunicativo es evidente: tejer los cuencos, mucaguas, y platos, cayanas, de cerámica que serán utilizados durante el festejo por los asistentes. La esencia durante el acto de comunicación está puntualizado por la alegría, vivacidad
optimismo de las mujeres mientras realizan el trabajo. Desde un criterio etnográfico, se trata de una actividad comunitaria vinculada con los preparativos de una festividad. Existen varias pautas a seguir durante la elaboración de estas cerámicas. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue en una parte donde indican que quien recolecte el barro debe tomar solo lo que utilizará. Y si al final el barro se desperdicia, el espíritu dueño del barro lo esconderá la próxima vez. Como una sugerencia, es importante no dejar morir las lenguas. Son parte de nuestra historia, parte de la creación de la Pachamama. Estas aportan conocimiento, saberes, aportan a la inclusión social y promueven la paz.